El siguiente programa es presentado con el patrocinio de... Si un detalle hermoso y perdurable quieres regalar, los diseños exclusivos de Verdades Eternas debes obsequiar. Solicita tu pedido al 317-427-0754. Verdades Eternas, diseños que edifican. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Tu nombre es santo, tú eres digno de ser alabado. Sabemos que tu palabra dice que sin santidad nadie podrá verte. Pero gracias a la obra de Jesús en la cruz del Calvario, tú te llevaste todos los pecados, los quitaste de en medio de nosotros, los borraste y nunca más te vuelves a acordar de ellos. Muchas gracias, porque es por la obra de la cruz que nosotros tenemos entrada al lugar santísimo donde mora tu presencia. Allí hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra. Te alabamos con todo nuestro corazón y te bendecimos y te damos gracias por el honor tan grande que representa para nosotros poder contemplar la hermosura de tu santidad y poder ser instruidos por ti a través de tu santa y bendita palabra. Aquí no estamos buscando gloria para nosotros, porque la gloria es solo tuya. Aquí estamos para exaltar y glorificar tu nombre. Aquí estamos para reconocer que sin ti nada somos. Si algo tenemos, te lo debemos a ti. La vida que tenemos es gracias a ti. El aire que podemos respirar es tuyo, el sol que nos calienta, el alimento que nos proporcionas. Todo viene de tu mano. La palabra que nos sustenta. Gracias queremos darte con todo nuestro corazón en este día y poner nuestras vidas a tu disposición, para que en ella se haga lo que tú quieres y no lo que nosotros queremos. Sabemos, Dios amado, que tú estás en medio de nosotros, que tú te manifiestas cada día a través de tu santa y bendita palabra, que haces milagros, que haces prodigios, que haces maravillas. Gracias por tu amor tan grande y por tu misericordia extendida sobre nosotros, que nos permite en este día, una vez más, venir a tu presencia. No permitas, Dios del cielo, que nada nos robe este momento de intimidad contigo. Dejamos fuera de este lugar toda preocupación, toda angustia, todo afán, todo temor, toda ansiedad, y pedimos que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento, venga sobre cada corazón, sobre cada vida. En tus manos entregamos aquellas cosas que nos afligen, entregamos las cargas y confiamos plenamente en que tú harás, en que tú vas a intervenir a nuestro favor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Preciosa familia de verdades eternas, la paz del Señor Jesucristo sea
con todos ustedes. No olviden que les amamos con todo el corazón. Es algo especial. A muchos no tengo el privilegio de conocerles, pero lo que nos mueve a estar aquí es el afecto especial que sentimos, y sé que principalmente de parte de Dios por cada uno de ustedes. Dios me los bendiga grande, rica y abundantemente. Soñamos con seguir creciendo, con seguir llegando a muchos corazones que necesitan de la presencia del Señor, y confiamos en que ustedes nos van a ayudar a que la gente conozca que está este espacio en donde la palabra de Dios se transmite de lunes a viernes en vivo y en directo a partir de las 5:45 de la mañana. Sean todos bienvenidos a este momento de intimidad con el Señor. Ayer estábamos meditando en algo poderoso. La Biblia dice la palabra del Señor que Él llama las cosas que no son como si fuesen. Pero es interesante ver que dice las cosas que no son. La Biblia no dice que Dios llama las cosas como si fuesen, sino las cosas que no son. Y note que el mismo texto empieza reconociendo que esas cosas no son. Y muchas veces hemos aprendido un mal concepto de fe, donde pareciera que tener fe es ignorar la existencia de esas cosas que no son. Tener fe es, yo ignoro que esas cosas no son. Yo no estoy enfermo, yo estoy próspero, yo estoy bendecido. No, la fe no es ignorar las cosas que realmente no son. La fe es reconocer que esas cosas no son y entender que aunque usted y yo no podemos hacer nada al respecto, el Dios en el que hemos confiado sí puede hacerlo. Pero fe no es ignorar el problema, es reconocer el problema y saber que Dios puede cambiar la situación por muy difícil que parezca. Porque muchas veces, y lo decíamos ayer, hay gente que tú le preguntas ¿cómo estás? Bendecido, prosperado y en victoria. Pero realmente al interior de su vida, al interior de su familia, es un caos completo. Entonces, hay un límite muy delgado. ¿Cómo yo sé que estoy hablando en fe? ¿Y cómo yo sé que simplemente estoy diciendo frases de cajón para que las personas vean que yo tenga una fe inquebrantable? La fe, repito, llama las cosas que no son. Sí, las cosas no son y esa es una realidad. Y ayer lo veíamos cuando Nehemías preguntó por la condición de sus hermanos. Le dijeron, mira, las puertas están destruidas por el fuego, los muros están derribados. Le contaron la real situación. Y cuando tú reconoces que tienes un problema, entonces Dios te ayuda. Si tú dices que todo está bien, entonces Dios no tiene nada que hacer en tu vida. Hoy es un buen día para sincerarnos con Dios. ¿Por qué? Porque a Él no lo podemos engañar. Él sabe qué pasa con nuestros hijos. Él sabe qué pasa en nuestra familia. Debemos ser sinceros con Él y decirle, Señor, yo tengo un problema, necesito que tú me ayudes. Nadie va al médico si no considera que está enfermo. Nadie irá a Jesús si cree que no necesita a Jesús. Así que ese concepto equivocado de lo que es fe hay que cambiarlo y entender que Él llama las cosas que no son. O sea, las cosas que no son, no hay que ignorarlas. Están ahí. Pero Dios es poderoso y nos puede ayudar a cambiar cualquier situación, por difícil que parezca. Y la más grande bendición es poder recibir el consejo tuyo, Señor, en este día. Por eso preparamos nuestro corazón para recibir tu palabra. El sembrador salió a sembrar, dijo Jesús. El sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó junto al camino. Pero dice que vinieron las aves y la comieron, pero otra parte cayó en buena tierra. Y esa semilla, que es la palabra, dio fruto al 30 por 1. Pedimos a Dios con todo el corazón en este día
que su semilla de la palabra caiga en buena tierra y que esta palabra dé fruto abundante en nuestros corazones en este día. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Declaro en el nombre de Jesús, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Gracias Señor. Amén. Bueno, seguimos en nuestro estudio del libro de Nehemías. Hoy vamos a estar hablando, mis amados, acerca del tema genuina compasión. Genuina compasión. En el libro de Nehemías, en el capítulo 2, en el verso 23, en el verso 3, perdón, Nehemías 2:3, dice la palabra, escuche, y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? ¿Cómo no he de estar triste? El rey Artajerjes, para quien Nehemías trabajaba como copero, notó algo en Nehemías que seguramente no había visto antes. En su rostro se reflejaba una profunda tristeza. Pero Nehemías no estaba triste porque el rey lo retiró de su cargo, ni mucho menos porque el dinero que recibía como salario no le alcanzaba para pagar a todos sus acreedores. Nehemías no estaba triste por algo que le estuviera pasando a él, sino por la afrenta en la que se encontraban sus hermanos después de haber regresado de su tiempo de cautividad en Babilonia. Eso se llama genuina compasión y por eso el título del programa, genuina compasión. Recordamos, Nehemías era copero del rey, era el hombre de confianza del rey, seguramente tenía una buena habitación, gozaba de los privilegios de palacio, estaba cómodo, pero su posición no le impidió ser sensible a la necesidad que sus hermanos estaban padeciendo. Eso es genuina compasión. Nehemías no pensaba solo en él. Nehemías pensaba en sus hermanos. La compasión es un valor humano que conjuga la empatía y la comprensión hacia el sufrimiento de los demás. La compasión es una virtud que permite que todos sean tratados con igualdad al comprender las miserias. También empuja a ayudar a los otros en su sufrimiento. La compasión es un efecto que surge de la simpatía, y la tristeza, y la comprensión y la empatía frente a aquellos que se encuentran en una situación peor que la nuestra. Cuando Jesús estuvo en este mundo, este era su principal atributo. Miremos el libro de Mateo, por favor, en el capítulo 9, verso 36. Mateo 9, 36. Dice la palabra: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. ¿Sabe por qué usted está conectado a este programa? Porque Dios tuvo compasión de usted.
usted está caminando con Cristo, porque su misericordia le alcanzó. El apóstol Mateo, en su relato, nos recalca lo incansable que era la misión de Jesús al recorrer todas las aldeas, echando fuera demonios, sanando a los enfermos, en fin. No obstante, a pesar de su esfuerzo por llevar el descanso a tantas almas agobiadas, no lograba en su condición de hombre alcanzar al 100% de ellos. Por eso, al ver las almas afligidas, tuvo compasión de ellas, porque eran, dice la palabra, como ovejas que no tenían pastor. Es decir, eran como ovejas que no tenían quien las cuidara, quien las alimentara y se hiciera cargo de ellas. Podemos imaginarnos las incontables personas que recibieron alivio de sus azotes. ¿Cuántos de ellos habían sido sanados de diferentes enfermedades? Otros habían sido liberados de espíritus malignos. Y muchas otras habían recibido la palabra de Dios directamente de labios del gran Maestro, recibiendo alivio para sus cansadas y sedientas almas. Pero ahora aquí lo vemos contemplando a una gran cantidad de personas que venían a Él esperando un toque divino. La palabra griega que la versión Reina Valera 1960 traduce como multitudes es ochlos, y se utilizaba para denotar un gran número incontable de personas. Posiblemente Jesús se encontraba en una colina donde podía visualizar a esta gran multitud. Cierre sus ojos por un instante e imagine a una gran cantidad de personas, enfermos, paralíticos, ciegos, cojos, afligidos. Debe tener uno el corazón muy duro para no sentir compasión por ellos. Y hoy no tenemos que subir a un monte alto, simplemente tienes que encender la televisión, mirar las noticias y ver lo que está pasando en el mundo. Y repito, tiene que tener uno el corazón muy endurecido para no sentir nada por lo que está pasando. Mateo dice que cuando los vio Jesús, a la señora que tal vez tenía problema con sus hijos, al paralítico que no podía moverse, que llevaron los amigos, aquel que tenía lepra, que era despreciado y desechado por la sociedad, o aquella mujer que tenía flujo de sangre, que había gastado todo el sustento que tenía y antes le iba peor. Se acercaron a él los ciegos y Jesús les devolvió la vista. ¿Por qué? Porque él tenía compasión por las almas. Mateo dice que cuando los vio, sintió compasión por ellas. En este texto la palabra griega de donde se traduce compasión literalmente significa se le movieron las entrañas. Así de grande es la compasión de Jesús, que incluso sus entrañas se movieron al ver la condición terrible de aquellas personas. Y hasta el momento sigue teniendo compasión por cada uno de nosotros. Su enorme misericordia es una característica que identifica el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Él andaba predicando y sanando y liberando.
Y esta característica, si verdaderamente Cristo vive en nosotros, debería también identificar a todo aquel que dice ser su discípulo. El apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y hoy nosotros al leer el texto expresamos lo mismo y decimos, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y suena bien. Pero pareciera que el Cristo que vive en nosotros dejó de ser compasivo. El Cristo que vive ahora en la iglesia ya no tiene compasión por las almas, ni por los perdidos. ¿Qué pasó con el Cristo que fue capaz de dar su vida en la cruz del Calvario por el perdón de pecados? ¿Qué hemos hecho con el Cristo que predicaba la palabra a otros? Hoy día nos cuesta a nosotros incluso compartir en nuestro muro la palabra de Dios. ¿Qué pasó con el Cristo que sanaba? ¿Dónde está ese Cristo? ¿Por qué permitimos que se volviera indiferente e insensible a lo que está pasando en el mundo? Lo contrario a compasión, a sentir con las entrañas, es indiferencia e impiedad. La indiferencia es el estado de ánimo en que una persona no siente inclinación ni rechazo hacia otro sujeto, no siente nada a un objeto o un asunto, nada. Una persona indiferente. No le importa lo que puede pasar con los demás, no le importa. En alguna de sus frases memorables, Martin Luther King dijo lo siguiente. Él dijo, lo preocupante no es la perversidad de los malos, ¿no? Sino la indiferencia de los que dicen ser buenos. Y sí que tenía razón. Jesús por eso nos dejó una gran tarea a nosotros, a usted y a mí. No que solo pidiéramos oraciones. Esa no fue la misión. Mateo 10:8. Mire la misión que usted y yo tenemos. Mateo 10:8 dice, esto es una orden, no es una sugerencia, no es algo que usted y yo hacemos si queremos, si nos nace, si nos da la gana. Es una orden, y las órdenes hay que cumplirlas. Jesús dijo, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Y dice al final del texto, de gracia recibisteis, dad de gracia. Yo no sé cuántos tienen que pagar por estar aquí escuchando este programa. ¿Cuánto paga usted para recibir la palabra de Dios todos los días? Algunos se enojan cuando el programa no sale. ¿Y por qué no lo veo? ¿Y por qué usted no hace? ¿Cuánto paga usted por levantarse y sencillamente darle clic y recibir la palabra deliciosa en su casa? ¿Cuánto paga? Nada. Es gratis. Y si recibes de gracia, el Señor dice, también da a otros de gracia. Da a otros de gratis, así como tú recibes, comparte con otros. ¿Qué podemos hacer frente a todas las injusticias que vemos a diario en el mundo? Al sentirnos incapaces, nos quejamos. Y por último solo mostramos indiferencia. Si no podemos hacer nada, ¿para
¿Para qué desgastarnos?, dicen muchos. Pero están equivocados. Nosotros sí podemos hacer algo, cada uno de nosotros. Sí puede hacer algo. No hay nada más liberador, no hay nada más contundente para hacer un cambio radical que Cristo mismo habitando en el corazón del hombre, cortando de raíz el pecado que es la causa del problema. La luz que tenemos no se puede esconder u ocultar debajo de la mesa de nuestra indiferencia. Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. Y la luz no puede colocarse debajo de un almud, un cajón. Si vemos a alguien sufriendo, lo podemos consolar con la palabra de Dios y encontrará verdadera calma. Cuando alguien está en tinieblas, le podemos mostrar a Cristo con nuestro testimonio de vida y guiarlo a las Escrituras. El que está enfermo, podemos orar por él. Asimismo, ayudar gratuitamente al que necesita sustento. Démoslo tan gratuitamente como lo hemos recibido. Por eso el Señor dice: si de gracia recibisteis, da de gracia. La insensibilidad está asociada a la indiferencia, el desapego o la frialdad. Y eso mismo ha entrado hasta la misma iglesia de Jesucristo. Sí, hay mucho que hacer. Primero es dejar la indiferencia y comenzar a vivir en verdad y anunciar la verdad. Muchos serán los que sean auxiliados, sanados, liberados y bendecidos si dejamos de tomar el camino de las excusas y empezamos a servir a Cristo y a reflejarlo en nuestras acciones. Déjeme preguntarle algo. ¿Sabe usted cuál es el mayor acto de indiferencia que el ser humano puede cometer? El mayor acto, escuche bien, de indiferencia que el ser humano puede cometer es poder hacer algo por otros y no hacerlo. Tener el regalo de la salvación gratis y no compartirlo. El Señor Jesucristo le dijo a Pedro: a ti te he dado las llaves del reino de los cielos. Esa llave del reino de los cielos es el Evangelio. A través del Evangelio tú puedes llevar a las personas a la salvación eterna. Pero ¿qué haces con la llave del Evangelio que el Señor te confió? ¿A quién le predicas? ¿A quién le compartes lo que el Señor a diario te habla? La Biblia dice que hay algunos que ni entran ellos, ni dejan entrar a otros. Es un acto de indiferencia cruel. Cruel. Recibir gratis el amor de Cristo y no expresarlo a los demás es cruel. Es como si usted tiene un remedio, un antídoto para la mordedura de serpientes. Yo no sé si usted ha visto serpientes últimamente.
Y usted tiene el antídoto para que la persona no se muera por la mordedura. ¿Qué piensa usted de la persona que tiene el antídoto y ve a alguien que ha sido mordido por una serpiente y esa persona retiene el antídoto y no se lo comparte? Cada palabra que aquí se comparte en verdades eternas es un antídoto que puede sanar almas y que puede salvar vidas. Y lo compartimos con ustedes para que ustedes lo compartan con otros. Y esos otros, al igual que nosotros, puedan ser salvados también. Santiago capítulo 4, verso 17 dice la palabra, Santiago 4, 17. Escuche esto. Santiago 4, 17. Dice la bendita palabra del Señor. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿le es pecado? Ay, ay, ay. Según este texto, pecador, porque la gente se le mete en la cabeza, es que yo no peco porque yo no hago mal a nadie. Yo no robo, yo no mato, yo no fumo. Yo soy santo. Pero según este texto, pecador no es solo el que peca, sino aquel que pudiendo hacer algo por su prójimo, no lo hace. Ese también es pecador. A propósito, Jesús se refirió a este tema en una de sus parábolas. En el libro de Lucas, capítulo 11, mire lo que pasa. Lucas 11, 5, 8. Dice, les digo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Verso 6. Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Verso 7. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes. La puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Verso 8. Dijo Jesús, os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite, no solo pan. Cuando el vecino dice, un amigo mío ha llegado de viaje y no tengo que ofrecerle, no significa necesariamente que no tuviera comida en casa. Los oyentes habrían entendido que quería decir que no tenía comida adecuada para su huésped. En tal circunstancia, un anfitrión del siglo I haría lo posible por ofrecer a su huésped la mejor comida, aunque tuviera que pedir prestado o gastar más de lo que tenía. Hospitalidad. Es interesante ver que este hombre no importunó a su vecino por algo para su propio provecho. Yo tengo hambre, necesito, voy al amigo. No. Él buscaba ayuda para el amigo suyo que había venido a visitarlo. Si este hombre hubiese sido indiferente, como muchas veces hemos sido algunos de nosotros, sencillamente le decimos, yo no sé por qué me vienes a visitar a esta hora.
Hubieras avisado antes. Acuéstate con hambre porque aquí no tengo nada que comer. No. Este hombre, aunque no tenía, a altas horas de la noche se fue a buscar entre sus vecinos algo de comer para él, no, para su invitado. Cuando la multiplicación de los panes y los peces, había gente que tenía hambre, y un pequeño tenía unos pocos panes y unos pocos peces, que era su porción, era su lonchera. Y él compartió lo poco que tenía con Jesús. Jesús lo que hace es que da gracias por eso poco que tiene, y no se lo come, sino que lo da a sus discípulos, y sus discípulos lo dan a las personas. De esa manera vino la multiplicación. ¿Cómo quieres bendición sobreabundante sobre tu vida si todo lo que llega a tus manos te lo comes y no lo compartes con nadie? Aquel joven muchacho tenía unos pocos panes y unos pocos peces. Si se los hubiese comido él, se hubiera saciado él seguramente, pero no habría más alimento para él. Sin embargo, cuando lo compartió y fue generoso, entonces comió él y comieron todos. Este vecino se levantó. Repito, eso formaba parte de la cultura de hospitalidad. Este hombre no fue indiferente a la necesidad de su amigo. Al final de la parábola, Jesús afirma que el hombre que dormía se levantaría y le daría a su vecino cuanto necesitara, de modo que es posible que le diera más que pan, todo lo que necesitara. ¿Cómo sabía el vecino que el hombre que dormía tenía pan? Las aldeanas cocinaban el pan en horneadas, en muchos casos con la ayuda de otras mujeres, de modo que se sabía quién había hecho recientemente una horneada de pan en el vecindario y probablemente tenía algo a la mano. ¿Por qué el hombre que dormía teme despertar a sus hijos? Las casas de los campesinos consistían en un solo ambiente en el que dormía toda la familia sobre esteras colocadas en el suelo. Era muy probable que al levantarse de la cama, tomar el pan y abrir la puerta, se despertara toda la familia. Sin embargo, tratándose de un pedido legítimo relacionado con el deber de servir una buena comida a fin de mostrar la debida hospitalidad al huésped del vecino, se daba por sentado que esa molestia se toleraría. La parábola comienza con la pregunta: ¿quién de vosotros? Que debería llevar a los oyentes a pensar: ninguno. ¿Quién de vosotros? Jesús entonces expresa la respuesta. Dice que aunque el hombre que dormía no se levante y le dé pan a su vecino por ser su amigo, lo hará a causa de su impertinencia. Los intérpretes de la Biblia debaten el significado del término griego anaideia, que se traduce como importunidad. En la versión Reina Valera y como insistencia en muchas otras traducciones. Este es el único pasaje de la Biblia en que se usa esa palabra. Tanto el término en sí como la forma en que se emplea en la parábola crean cierta dificultad para interpretarla. La definición de anaideia es desfachatez o impertinencia, que no es exactamente lo mismo que insistencia o importunidad.
El sentido de importunidad tiene su origen en las primeras interpretaciones de la parábola, pero actualmente se entiende de otro modo. La parábola no dice que el vecino insistiera, ni que le exigiera al hombre que dormía que se levantara para darle pan. No. No hay ninguna mención de que llamara reiteradamente a la puerta o de que repitiera varias veces su pedido, de modo que insistencia e importunidad no encajan del todo en la parábola. Al buscar desfachatez e impertinencia en el diccionario, hallamos definiciones tales como atrevimiento, insolente, aplomo acompañado de desdén por la presencia u opiniones ajenas, desvergüenza, desparpajo. Eso significa. En lugar de considerar insistente al vecino que tenía que pedir pan prestado, deberíamos verlo como una persona dispuesta a correr el riesgo de molestar cuando el motivo está justificado, que tiene la confianza de que su requerimiento será atendido, aunque parezca una descortesía despertar a su vecino a esa hora. El hombre pide con atrevimiento. El hombre pide sin vergüenza. Y lo hizo. ¿Por qué? Lo hizo porque no era indiferente a la necesidad de su amigo. Iglesia, es momento de dejar la indiferencia ante lo que está sucediendo y empezar a llevar a otros lo que hemos recibido gratuitamente por fe en Jesús. La indiferencia es un mal muy común entre nuestro tiempo y en nuestra sociedad. Y hay que partir del hecho de que la indiferencia es un mal. Es un mal. Podemos ser indiferentes al dolor. Podemos ser indiferentes a los demás. Incluso indiferentes a nuestros problemas o a nuestras responsabilidades. El ser indiferentes a los problemas de los demás habla de nuestra baja calidad humana. Cuando somos indiferentes, estamos diciendo claramente no me importa. Una persona que no tiene compasión con su prójimo y es indiferente a lo que pasa con sus semejantes, se termina convirtiendo en un ser indolente, descuidado, negligente, egoísta. Las personas indiferentes a lo suyo y a los demás, por lo general, siempre se quedan solos. ¿Qué tipos de indiferencia podemos encontrar? Está la indiferencia ante lo nuestro. Salud, por ejemplo. Cuando no valoramos lo que somos, cuando no valoramos la vida que Dios nos ha dado, cualquier otra cosa es más importante que nuestro cuerpo, que nuestro bienestar, que nuestra salud. Por eso usted encontrará personas que les cuesta ir al médico a ver cómo están. No, ellos están enfocados en hacer dinero, hacer plata. No tienen tiempo para mirar, hacerse un chequeo médico a ver cómo están, no. Son indiferentes a sus propios cuerpos, a sus propias vidas. Por eso les cuesta hacer deporte. Por eso no se cuidan en su alimentación. Comen para llenarse, no para alimentarse. ¿Por qué?
Porque la indiferencia entró a sus vidas y son indiferentes con ellos mismos. No se dan cuenta que el cigarrillo los está matando y que el alcohol está destruyendo su hígado. Son indiferentes. Muchos indiferentes a los problemas. No subestimes lo que te puede estar pasando, porque cuando reacciones puede ser demasiado tarde. Atiende tus problemas de manera oportuna antes de que se salga de control. Si hay una gotera en tu casa, arréglala antes que se te cae el techo. ¿Cuántas mujeres están allí en sus casas diciendo, apuradas con situaciones que están pasando en el hogar, y el marido ni siquiera se inmuta? A mí no me importa. Si hay comida o no, ese no es mi problema. ¿Yo qué hago? No tengo trabajo. Indiferencia. Si hay comida, bien, y si no hay, no es mi problema. Indiferencia. Los hijos tienen un problema, eso es problema de ellos. Indiferencia. Lo tercero, responsabilidad. La indiferencia a nuestras responsabilidades puede ser un acto de cobardía. Las personas irresponsables, por lo general, siempre viven en mediocridad. Miremos algunos tipos de indiferencia. Está la indiferencia espiritual, por ejemplo, que es cuando no nos importa ni nuestra salvación ni la salvación de otros. Indiferencia espiritual. Cuando hay indiferencia espiritual, no evangelizamos a nadie. Cuando hay indiferencia espiritual, no escudriñamos las Sagradas Escrituras. Cuando hay indiferencia espiritual, no oramos. Y nos importa poco lo que Dios demanda en su palabra para que obedezcamos. Indiferencia espiritual. Algunos se han convertido en cristianos de banca los domingos. Aquietan la conciencia cuando van el domingo a la iglesia, pero nada más, ocupando un sitio en la banca. Y ya la tienen hasta marcada. Tiene hasta la forma de donde se sienta. Y cuando llega a la iglesia y otro llegó primero y se le sienta en el lugar, se enojan. Es que yo me siento ahí. Pero ni siquiera entienden por qué van ahí, ni qué hacen ahí, ni por qué están ahí. Lo único que nos importa es obtener nuestro milagro. Señor, un trabajo, una casa, yo te pido mi sanidad, yo. Por lo general, poco nos importan las necesidades de la congregación, y la congregación es el lugar donde recibes la palabra. Si hay para pagar los servicios en la iglesia, eso no es problema mío. Yo aquí vengo es a recibir palabra de Dios. Yo no sé usted cómo se conecta a este programa, pero seguramente necesita tener internet. Y usted tiene que comprar un plan de datos para que pueda conectarse. Usted no puede decir, oh Señor, yo necesito escuchar verdades eternas. Cárgame mi celular, y cuando usted prende el celular está lleno. No, usted tiene que sacar un billetico y pagar para tener internet. ¿Usted qué cree cómo hacemos nosotros? Igual. Si la luz se va, ¿por qué no la pagamos? El programa no se puede emitir. Pero muchos saldrían a decir, el pastor es en serio quien lo ve ahí. ¿Cómo no paga los servicios a tiempo? Pues se requiere dinero, pero hay gente tan insensible a la necesidad de la congregación que les cuesta bendecir la obra que tanto los bendice a ellos. Y después yo no sé por qué Dios no me bendice. Dios no le bendice porque usted es tacaño, usted es egoísta. Así de sencillo, hay que llamar las cosas como son. Si usted tuviera su corazón puesto en las cosas de Dios, David decía, por cuanto tengo mi afecto
En las cosas de Dios guardo en mi tesoro personal oro para las cosas de oro y plata. Si tuviera su afecto en las cosas de Dios, no, yo quiero que oren por mí. ¿Y qué pasó con el programa que no está en vivo? Pero muy pocas veces se le ve pensando en la necesidad de la obra de la cual usted se alimenta. Eso se llama físico egoísmo e insensibilidad. Cuando la indiferencia es a nivel de la sociedad, nos volvemos individualistas y egoístas. Lo único que nos importa es nuestro propio bienestar. Es difícil escuchar en una oración que la gente pida por otros, no es para sí mismo. El mundo sería mucho más vivible a medida que cada vez fuéramos menos indiferentes e insensibles ante el sufrimiento o la necesidad de los demás. La indiferencia es un sentimiento que puede llevar a la ruina física, emocional y económica a mucha gente. La indiferencia fácilmente se puede convertir en mediocridad y resignación. Vivimos en comunidad, no se nos olvide, y es necesario ser sensibles a las cosas que suceden a nuestro alrededor. El esposo que está en su casa es sensible a las necesidades que hay en su casa. Entonces a este esposo no tienen que decirle, mire, traiga plata para el almuerzo. Él es sensible y sabe que debe llevar dinero, sin necesidad de que le digan. Y muchas veces a las personas les toca sacar un texto bíblico y predicarles acerca de la siembra para que la conciencia le remuerdan y puedan aflojar algo. De lo contrario, no les nace. Algunos llevan 20 años pidiéndole, estoy esperando que el Señor ponga en mi corazón bendecir la obra. Y como que el Señor se le olvidó. Cuando Nehemías vio el estado lamentable del pueblo de Dios, sin protección, devastado por las invasiones y en tanto peligro de ser atacado e invadido de nuevo, la Biblia dice que se le quebrantó el corazón. Y era tan grande el dolor que sentía por sus hermanos, que ante el rey Artajerjes, a quien servía, no pasó desapercibido. ¿Qué te pasa, Nehemías? ¿Por qué estás así de triste? Cuando varios varones de Judá le trajeron la noticia de la gran ruina en que se encontraba su amada ciudad de Jerusalén, Nehemías se puso triste. Pero no solo eso, la Biblia dice que se sentó y lloró e hizo duelo por varios días. Nehemías 1:4. Miremos, por favor. Nehemías capítulo 1, verso 4. Dice la palabra: cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Repito, Nehemías no estaba llorando porque no tenía plata él para pagar los servicios. Nehemías estaba llorando porque cuando preguntó por la condición de sus hermanos y se enteró cómo se encontraban, en afrenta, en oprobio, eso le dolió en su corazón. Muchas veces nos pasa que vemos necesidad en la gente en la calle y pasamos como si nada. ¿Se acuerdan de la parábola del buen samaritano? El sacerdote pasó, no tengo tiempo, ¡ay, pobrecito! El levita, ¡ay, pobrecito! Y el samaritano se bajó y sanó y vendó las heridas. Lo llevó a un mesón y dijo, todo lo que este hombre necesita me lo cobran a mí y yo lo pagaré. Pero ¿cuántas veces han llegado personas y se han acercado a nosotros a decirnos, regálame una ayuda que no tengo que comer?
¿Cuál ha sido la actitud frente a esto? Ay, yo no sé por qué hay tantos venezolanos aquí que no trabajan. Yo no sé por qué hay tanta necesidad en las calles y nadie hace nada. Nehemías no solo sintió compasión por lo que estaba pasando con su pueblo. La compasión lo llevó a hacer algo por ellos. Por eso hablamos hoy de genuina compasión, porque no es solo sentir. ¡Ay, qué pesar! Lo primero que hizo Nehemías después de llorar fue ayunar y orar intensamente por 4 meses. Óigase bien, 4 meses. Buscando la guía del Señor y la fortaleza espiritual necesaria para hacer la voluntad de Dios. Dios, ¿tú qué quieres que yo haga, Señor? Yo no puedo ser indiferente a lo que pasa con mis hermanos. Y no solo hizo eso, sino que dice la Biblia, y lo vamos a estar estudiando en próximos programas, Él se levantó y fue y reconstruyó las murallas que habían sido derribadas. Porque no es solo sentir, pesar por la gente, es hacer algo. Eso es compasión genuina. Ahora, un detalle que no podemos pasar por alto es que Nehemías no era ni un profeta ni un sacerdote, por lo que me llama la atención el dolor que sentía por Jerusalén, cuando no había nacido ni vivido allá. Sin embargo, para él era el lugar donde sus antepasados habían nacido y muerto, y era la ciudad santa del pueblo de Israel. Algunos creen que la compasión es la responsabilidad de otros, los pastores, los sacerdotes, los ministros. No, él no era ni lo uno ni lo otro. Él era un hombre que trabajaba como copero. Es decir, el llamado a la compasión es para todos nosotros. Pensamos que la responsabilidad de la compasión debe caer en otros y no en nosotros. El gobierno es el que debe hacer, la otra gente debe hacer. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Sería bueno preguntarnos, ¿cuándo fue la última vez que oramos y lloramos por los perdidos? ¿Estamos dispuestos a orar y trabajar con sacrificio para que las obras que Dios quiere hacer con su pueblo se hagan realidad? ¿Nos hemos preguntado alguna vez cuáles son los asuntos más importantes para Dios? Y si lo sabemos, ¿oramos intensamente por ellos? El Señor nos pregunta hoy, ¿alguna vez has llorado para que el nombre de Dios sea glorificado en esta tierra? ¿Nos entristecemos cuando la obra del Señor no avanza? Muchas veces decimos sentir compasión por un mundo perdido, por aquellas personas que amamos y que están lejos de Cristo. Pero no pasa de ser una simple emoción, ya que no produce en nosotros ningún tipo de acción. Sí. Termino con esto. La compasión, que no va acompañada de una misericordiosa acción, no es más que una simple emoción. Damos gracias a Dios porque lo que lo movió a Él a alcanzarnos a nosotros cuando estábamos perdidos en delitos y pecados no fue una emoción. Fue pura y física compasión. La compasión lo llevó a despojarse de su trono de gloria, a hacerse como hombre, soportar el oprobio, el vituperio, la blasfemia, los ataques, los latigazos, los golpes, la humillación, la vergüenza, los clavos en el madero, la corona de espinas en su cabeza.
todo por la compasión que siempre has sentido por nosotros. Muchos años haciendo lo malo, perdidos en delitos y pecados. Pero Él siempre nos buscó por su amor, por su compasión. Y gracias a su misericordia hoy hemos empezado un nuevo camino. Sentimos que somos nuevas personas. Pero Señor, no nos hemos preguntado ¿por qué lo hiciste con nosotros? Simplemente para gozarnos, para alardear de que hemos cambiado, que somos distintos, que ya no somos como el mundo. O para replicar en otros lo que tú has hecho en nosotros. Para darle a otro de gracias lo que hemos recibido de parte tuya. Cuando entendemos esto, entonces no nos alcanzará la vida para ser misericordiosos con otros, así como Cristo ha sido misericordioso con nosotros. Padre, hoy quiero, desde lo profundo de mi corazón, agradecerte por la palabra que has hablado, pero pedirte perdón, porque la verdad, hoy reconocemos y soy el primero en hacerlo. Hemos permitido que nuestro corazón se endurezca. Algunos hemos llegado a pensar que hemos sido demasiado generosos. Y nunca es tanto. Cuando vemos el ejemplo tuyo y nos damos cuenta que lo diste todo por nosotros en la cruz. A veces, como en la parábola de aquel samaritano, pasamos por aquel que está herido y no nos inmutamos. Incluso dentro de nuestras mismas casas hay gente herida, hay hijos heridos. Dentro de nuestros mismos hogares hay esposos heridos, esposas. Hay padres heridos y pasamos de largo indiferentes. Pareciera que no nos importa lo que pasa con ellos y lo que pasa con el mundo. Yo te quiero pedir con todo mi corazón, Señor, en este día que, como tú lo prometiste en tus palabras, tú quites ese corazón de piedra y nos des un corazón de carne, para ser sensible a la necesidad de nuestro prójimo. Que así como Nehemías no fue indiferente a lo que escuchó que estaba pasando con sus hermanos y se movió a hacer algo por ellos, de la misma manera nosotros podamos levantarnos y hacer algo por otros y dar de gracia a otros lo que de gracia recibimos de parte tuya todos los días. Ayúdanos a tener un corazón compasivo que pueda amar sin esperar nada a cambio. A veces empezamos a juzgar a las personas porque tal vez uno les predica y no se convierten. Pero ¿cuántas veces tú insististe con nosotros y tuviste paciencia con nosotros? Yo no sé si dejaste de hacerlo porque viviste una mala experiencia, alguien te dijo no me vuelvas a enviar esos programas, no me gustan, y hasta ahí llegó tu predicación. Pero si Dios no hubiese sido insistente contigo donde estuvieras, así que no te detengas. Cuando Jesús vio las multitudes y vio que eran como ovejas que no tenían pastor, Él no solo sintió compasión, de hecho, inmediatamente formó un equipo de 12 apóstoles y les delegó la gran comisión para que ellos pudieran hacer el trabajo también. Ayúdanos hoy, Señor, a ser compasivo. La compasión es un fruto del Espíritu Santo que necesitamos también tener. El mundo necesita compasión. Y tú esperas que nosotros la podamos otorgar de la misma manera como lo hemos recibido. Gracias por ministrar a nuestro corazón a través de tu santa y bendita palabra. Ayúdanos a ser compasivos y que empecemos por nuestras casas, con nuestros hijos y con nuestras familias. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Compasión. Hay que pedirle al Señor que nos dé compasión.
Si desea compartir este programa con sus amigos y familiares, también puede compartirle. Allí queda el programa en nuestra página oficial en Facebook, que se llama Verdades Eternas con Humberto Cancio. La forma es dándole me gusta. Cuando usted le da me gusta, inmediatamente usted queda conectado con el programa y cada vez que nosotros publiquemos algo, a usted le llega la notificación. A todos ustedes, mil gracias de todo corazón por su tiempo y atención. No olviden, la compasión que no va acompañada de una misericordiosa acción no es más que una simple emoción. Y ya, estamos cansados de decir, ay, pobrecitos. Es hora de actuar. Dios les bendiga, Dios les guarde. Este programa fue presentado con el patrocinio de... Si un detalle hermoso y perdurable quieres regalar, los diseños exclusivos de Verdades Eternas debes obsequiar. Solicita tu pedido al 317-427-0754. Verdades Eternas, diseños que edifican.